Hola, hoy vamos a meternos con una de esas preguntas del millón, una que seguro que nos hemos hecho todos alguna vez. Vamos a intentar entender por qué la política nos divide tanto, por qué genera visiones tan opuestas. Y para eso, vamos a analizar a fondo el concepto de cultura política. A ver, pensemos en esto un momento. Ocurre un acontecimiento político importante. Sale una noticia, un líder da un discurso, y es increíble cómo dos personas, viendo exactamente lo mismo, pueden llegar a conclusiones que son la noche y el día. ¿Cómo es posible? Bueno, pues no es ninguna casualidad. Hay un mecanismo interno, muy potente, que lo explica casi todo. Y aquí es donde empieza lo interesante, el viaje a nuestra propia mente política. La clave de todo esto es una idea que vamos a llamar el filtro político. La mejor forma de imaginarlo es como si cada persona llevase unas gafas invisibles. Unas gafas que no nos podemos quitar y que sin que nos demos cuenta colorean absolutamente todo lo que vemos del mundo político. El mecanismo en realidad es bastante sencillo, como se ve en este esquema. Por un lado, recibimos un estímulo. Puede ser cualquier cosa, una noticia en la tele, un eslogan de campaña, la bandera de un país, lo que sea. Pero ese estímulo no llega a nuestra mente en estado puro, no. Primero, obligatoriamente, tiene que pasar por ese filtro interno. Y solo después de ser procesado por el filtro, sale una respuesta, una conducta. Ya sea una opinión que damos en una cena, un voto en una urna, o incluso la decisión de no hacer nada. Y aquí está el kit de la cuestión. No reaccionamos a la realidad objetiva, sino a la interpretación que nuestro filtro personal hace de esa realidad. Vale, ¿y de qué está hecho este filtro? Pues su componente principal, el material del que están hechas esas gafas, son nuestras actitudes políticas. Ojo, que no estamos hablando de una opinión pasajera que tenemos un día. No, son predisposiciones muy profundas, muy estables, que vienen a ser como el sistema operativo de nuestra mente política. Son las que definen nuestras reacciones casi por defecto. De acuerdo, pero ¿de qué está hecha exactamente una actitud? ¿Cuáles son sus piezas? Pues vamos a hacerle una especie de autopsia a una actitud política, para ver qué hay dentro, para entender su anatomía. Si las analizamos, vemos varias cosas interesantes. Lo primero, y es fundamental, es que son adquiridas. Nadie nace con ellas, las aprendemos a lo largo de la vida, en casa, en el colegio, con los amigos. También son persistentes, o sea, que forman una parte bastante estable de lo que somos. Y, esto es muy importante, tienden a estar correlacionadas entre sí como si formaran una red. Por eso, muchas veces, si sabemos lo que alguien piensa sobre, por ejemplo, la economía, ya podemos intuir más o menos qué opinará sobre otros temas. Todo está conectado, dando forma a una personalidad política que es coherente. Y si hacemos todavía más zoom, vemos que cada actitud tiene, digamos, 4 dimensiones que funcionan a la vez. Está la parte cognitiva, que es lo que creemos saber sobre un tema. Luego la afectiva, que es la emoción pura que nos genera, simpatía, rechazo, miedo. También la valorativa, que es nuestro juicio moral, si nos parece bueno o malo. Y por último la intencional, que es la predisposición a actuar de una forma u otra. Cuando vemos a un candidato político, por ejemplo, estos 4 motores se encienden a la vez para dar una respuesta única y casi instantánea. Perfecto. Hasta ahora hemos visto el filtro a nivel de una sola persona. Pero claro, la política es un juego de equipo, es un fenómeno colectivo. ¿Qué pasa cuando millones de estos filtros individuales empiezan a sintonizar en la misma frecuencia? Pues que pasamos de la psicología individual a la sociología. El salto es así de sencillo y a la vez de potente. En el momento en que un conjunto de actitudes políticas empieza a ser compartido de forma masiva por una sociedad, por un grupo grande de gente, ¡zas!, se convierte en una cultura política. Es, por así decirlo, el filtro colectivo de todo un país o de una comunidad. Una forma muy visual de entenderlo es como si fueran capas concéntricas, como una cebolla. En el núcleo, en lo más profundo, están las actitudes de cada individuo. Cuando estas actitudes se organizan alrededor de ideas más grandes, forman los valores. Y la capa más externa, la que vemos todos, y la que da forma a la vida pública de un país, esa es la cultura política. Es una estructura que se va construyendo desde dentro hacia afuera. Claro que no todas las culturas políticas son iguales. De hecho, 2 politólogos, Salmon y Verba, hicieron un estudio que ya es un clásico en el que identificaron 3 grandes perfiles, 3 arquetipos de cómo puede ser la ciudadanía. Aquí los tenemos. Por un lado, está la cultura que llamaron cívica o participativa. Aquí la gente se siente protagonista, cree que su voz cuenta y tiende a participar. Luego está la cultura de súbdito. En este caso, la gente está atenta a la política, sabe que le afecta, pero se siente más como una espectadora que como una actriz. Obedece, pero no cree que pueda influir mucho. Y finalmente, la cultura localista o parroquial, que se da en lugares donde el sistema político nacional es algo tan lejano, tan abstracto, que apenas tiene importancia en el día a día. Pero si queremos entender de verdad de dónde nacen nuestras convicciones más profundas, tenemos que bajar un nivel más. Tenemos que llegar al motor que pone en marcha todo lo demás, los valores.
A ver, si decíamos que las actitudes son los ladrillos de nuestro filtro, podríamos decir que los valores son el cemento que los mantiene a todos unidos. Son esas creencias básicas sobre lo que es deseable, lo que es importante en la vida y en la sociedad. Son los que le dan coherencia a todo, los que evitan que nuestra visión del mundo sea un caos de ideas contradictorias. Hoy en día, en las sociedades occidentales, gran parte del debate político se puede entender como un choque entre dos grandes sistemas de valores. Por un lado, los valores que llamamos materialistas, que se forjaron en épocas de más escasez y de conflicto. Estos priorizan la seguridad, tanto física como económica, el orden, la estabilidad, el crecimiento económico. Y por otro lado, están los valores posmaterialistas, que tienden a aparecer cuando esas necesidades básicas ya están cubiertas. Aquí, la prioridad se mueve hacia la autoexpresión, la calidad de vida, la igualdad o el medio ambiente. Muchísima de la polarización que vemos hoy viene en realidad de este choque de visiones. Y claro, esta evolución en los valores no surge de la nada. Está muy ligada al desarrollo económico e histórico. Si lo pensamos en las sociedades agrarias, los valores dominantes eran la tradición, la jerarquía, la religión. Con la era industrial, el foco se puso en el progreso, en el bienestar material, en la racionalidad. Y hoy, en las sociedades que llamamos postindustriales, el énfasis está cada vez más en la autorrealización, en la autonomía personal, en la calidad de vida. Cada etapa histórica, por así decirlo, crea su propio sistema de valor. Bueno, hemos desmontado todo el mecanismo pieza por pieza. Ahora, la pregunta es, vale, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante entender cómo funciona nuestro filtro y el de los demás? Pues la respuesta está, en gran medida, en esta cita. Nuestro filtro no es un defecto de fábrica. Al revés, es una herramienta que necesitamos para sobrevivir cognitivamente. Nos ayuda a organizar un mundo político que es súper complejo, de una manera estable, de una manera coherente. Si no lo tuviéramos, cada noticia, cada debate nos sumiría en la confusión. El filtro, en el fondo, nos da un anclaje. Así que, para quedarnos con las ideas principales, lo primero es que las reacciones políticas de la gente no son aleatorias, no son un capricho, siguen una lógica interna, que es la de su filtro. Segundo, que ese filtro se construye poco a poco a lo largo de la vida, con nuestras actitudes y valores. Y tercero, y quizá lo más importante, es que entender esto nos permite ver los desacuerdos políticos no como una prueba de que los demás son irracionales o tienen mala fe, sino como el resultado de tener filtros diferentes. Filtros que se han construido con experiencias de vida muy distintas. Y ese, solo ese, es el primer paso para poder tener un diálogo un poco más constructivo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Ahora que somos más conscientes de que todos tenemos un filtro, de cómo se ha podido formar el nuestro y de cómo condiciona lo que vemos, podemos usar este conocimiento no solo para reafirmarnos en lo que ya creemos, sino para hacer el esfuerzo de intentar entender de verdad por qué otras personas ven el mundo de una forma que nos parece radicalmente distinta. Ahí está, seguramente, el verdadero desafío. Muchas gracias por la atención.